son palabras y expresiones muy nuestras, las que hablamos en casa, en familia, entre amigos, con aquellos que hay la confianza de decir las cosas desde el corazón. Las entendemos solo los habitantes de este territorio y sorprenden a los recién llegados. Es algo tan particular que ya es parte de nuestro patrimonio lingüístico. Hay quienes se han dado a la tarea de recopilarlas y enlistarlas. Y es ahí donde apreciamos perlas como ñaño, encebollado, espumilla, bien hechito o yapa. Y no solo eso, hoy son fáciles de consultar, comprensibles y usables para personas con discapacidad visual y auditiva. Les contamos de qué se trata este diccionario inclusivo de ecuatorianismos. Las palabras importan, y esto no es cacho. Con ellas decimos lo que pensamos y sentimos. Con ellas definimos, pensamos y amamos. O sea, dicho en ecuatoriano, con ella llegamos al chungo de la pelada, le bajamos el moco al guambra lamparoso, le vacilamos a la besi, le acolitamos al pana mandarina al que le dejaron en la masa. Como ve, las palabras también son como un espejo en el que se refleja cómo somos. Palabras y expresiones que nadie más usa en el mundo, que nos hacen únicos y que se conocen como ecuatorianismos. La lengua en general refleja cómo pensamos nosotros. Como pensamos en español no es la misma manera como pensamos en inglés o en francés. Cada lengua te da una visión del mundo distinta. Pero además, en cada país y en cada región tenemos una forma de ver la vida que se refleja en palabras. Por ejemplo, a un extranjero, sobre todo norteamericano, explicarle qué es yapa le cuesta muchísimo, pero forma parte de nuestra identidad, lo que es la yapa, ¿sí? No solo términos que vienen del quichua, tenemos expresiones que no son del quichua, pero son propias nuestras y que reflejan cómo somos. Una que a mí me gusta mucho es beso volado, por ejemplo, que indica una manera de afecto que nosotros tenemos. Entonces, si comprendemos cómo hablamos nosotros, podemos entender mejor cómo también somos nosotros, ¿no? Y la variedad que existe en el Ecuador. Es decir, en la sierra hablamos de una manera porque en la sierra somos de una manera y en la costa somos de otra manera, y eso se refleja también en la forma en que hablamos en la costa. 15 años estuvo Elkin bien aplicado. Busca y busca ecuatorianismos para publicar su diccionario. Al fin lo logró en 2021 y andaba bien chinchoso, cuando su esposa y colega le hizo notar que tal vez su trabajo no estaba completo, que había descolado a un grupo de usuarios muy importante. Y le dije, es maravilloso lo que has hecho, pero falta algo más. ¿Qué te parece si intentamos trabajar en algo que permita que el diccionario de ecuatorianismos llegue a muchísimas más personas, ¿no? Y era pensando en las personas con discapacidad. Entonces, nuestros primeros pasos fue acercarnos a personas con discapacidad y detectar que realmente era una necesidad. Y les preguntamos, ¿no? ¿Creen ustedes que vale la pena? ¿Es algo que ustedes necesitan? Y cuando estuvimos seguros que sí, que era una necesidad para la comunidad sorda y las personas con discapacidad visual, entonces planteamos aquí en La Puse el proyecto. Y luego lo siguiente que nos planteamos es, tiene que ser un equipo no solamente de académicos, sino donde el equipo de investigación esté integrado por personas de la comunidad sorda, personas también que conozcan temas de accesibilidad, y es lo que hicimos. Conformamos un equipo de 35 personas. Pilas con este dato. Este diccionario, que se bautizó como Diccionario Accesible Ecuatoriano, recoge 5.000 términos con citas de periódicos y literatura ecuatoriana. De ellos, 500 se tradujeron a lengua de señas. Un camello que a veces fue fácil, pero que en otras hubo que meterle mucho tino y ñeque. Hoy vamos a hacer la demostración con un término que nos gusta mucho a todos, que es encebollado. Tenemos la palabra ensalada, que es así. Entonces, en la costa tenemos el encebollado, pero yo pensé que era como la conexión entre una ensalada y el pescado, porque tenemos bastante cebolla paiteña que nos hace llorar, tenemos el tomate, un montón de compuestos, y está el pescado. Yo conozco de la costa que muchos sordos hacen así, como sostengo el plato y un pescado y dicen, vamos al encebollado.
pero la gran mayoría está en Guayaquil, ¿no? Que siempre nos dice, cuando visitamos, vamos al encebollado de la 9 de octubre, entonces ahí te dan abundante con patacones y tú te sirves, te llenas y veo que es con el pescado. En Machala, en cambio, te dicen el pescado desde adentro del cuerpo hacia afuera, pero son las costumbres que tienen ustedes, ¿no? Que tenemos todos. En Esmeraldas ahora veo también que es así y la gran mayoría hacemos como la representación del plato donde están todos los productos. Realmente es un problema porque miren, en el mes de abril, la Semana Santa, fanezca el plato y el pescado y encebollado va a causar un choque en la comprensión. Entonces, el concepto de este entorno sería fanezca Jesús, fanezca plato y Jesús. Y como hacerlo como la ensalada y el pescado. ¿Qué les parece? Puede ser, sí. Martita nos dice que está muy claro, porque es importante que las personas sordas lo visualicen bien. Si es que es como una ensalada con el pescado y cuando es la fanesca de Jesús. Son dos temas diferentes. Quedaría de la siguiente manera. Casi ensalada, como ence y el pescado encebollado. Y esta es la propuesta que vamos a darle al diccionario para socializar con toda la comunidad. Aquí hay que decir que a veces el debate se complicaba un pite, pues muchas palabras simplemente no existían en lengua de señas, y para ponerse de acuerdo hubo que pedir el acolite de otros asesores de la comunidad sorda. Así, poco a poco, se llegaron a traducir 500 ecuatorianismos, unos tan populares como ñaño, labioso, yucho o espumilla, y otros más rebuscados, como anchetoso, que quiere decir presumido, atarzanar o robar, zarrapastroso, bien hechito o yaguarlocro. La plena es que la diversidad de nuestro país también se siente en la lengua. Muchas personas pueden pensar que la lengua de señas es una sola a nivel mundial, pero tiene muchas diferencias incluso dentro de nuestro país. Al hablar de ecuatorianismos, en la costa, en la sierra y en el oriente, ¿ustedes encontraban muchas diferencias para algunas cosas? Sí. Primero, en el contexto, por ejemplo, aquí en Quito, sí usamos algunas señas, en la costa otro tipo de señas para comunicarnos, porque su cultura, sus tradiciones, su historia es diferente que la que tenemos aquí. Y en el oriente lo mismo, en la Amazonía lo mismo. Más o menos, déjame explicar, en la costa, en la sierra, más discusión con respecto, por ejemplo, el arroz. Esta es la seña de arroz. Allá, en la costa, se hace de esta otra forma, arroz. ¿Por qué? Te explico. Primero, en la costa tienen la costumbre de el arroz, en las fábricas lo hacen así para quitarle como la cáscara que tiene, ¿no? En cambio, aquí en la sierra se quitan los granitos negros, las piedritas del arroz. Entonces, después de una discusión que se acordó que en la costa se usa de esta manera y en la sierra se usa de esta otra forma la palabra arroz. ¿Y cuáles fueron tus favoritas? La palabra huambra, ¿por qué? Porque entre las personas oyentes usan esa palabra como huambra para referirse a alguien, ¿no? Y eso es un préstamo del quichua y eso es parte del orgullo, de la identidad ecuatoriana. Entonces, no se usa en otras partes, no es que hemos prestado de España estas palabras o así, es específicamente gracias a una investigación que vemos que es un ecuatorianismo y eso es importante difundirlo porque es nuestro orgullo, ¿no? Es parte de nuestro idioma y eso me gusta. Porque lo que hemos aprendido ahora es que todo lo que está escrito se puede cambiar a la lengua, se puede traducir a la lengua. Pero antes este trabajo no se hacía. Solo, ¿qué se hacía? Dar una seña y nada más, pero no el significado. No explicar en el contexto la palabra. Entonces, eso, poder difundirlo fue una gran oportunidad. Además de ese trabajo, yo te vi que estabas haciendo de modelo. ¿Cómo fue ese trabajo? Con respecto como modelo lingüístico, el estar parado sobre una cámara requiere un trabajo intelectual.
porque yo tengo que comprender para demostrar con ejemplos qué es esa palabra. A veces me equivocaba, y yo, decía, ¿por qué me equivoco? Entonces uno está parado y la persona que está atrás me decía, no, lo hiciste mal. Y yo, ¿por qué me equivoqué? Es un trabajo en equipo, con una persona sorda, el intérprete, el camarógrafo y yo, como modelo lingüístico. Y me equivocaba y bueno, tenía que tomarme mi tiempo y otra vez, empezar otra vez, analizar el contexto, mostrar un ejemplo y eso adaptarlo. De esa forma podía estar concentrado y podía hacer la seña. Y a veces el sordo me decía muy bien, el intérprete me decía muy bien y entonces ahí me podía quedar tranquilo. No fue fácil. Al volver, más ecuatorianismos en lengua de señas. ¿Cómo ayuda realmente a los estudiantes este diccionario? ¿Y por qué este trabajo debería importarnos a todos y cada uno de los ecuatorianos?